Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que se ha hecho regular en este espacio de la Casa de Historia Insurgente Bolívar Chávez, por lo que agradecemos al presidente del Centro Nacional de Historia, Alexis Corredor, quien siempre amablemente nos ha recibido, como lo hizo también durante su gestión Alexander Torres Iriarte. Este espacio es un espacio para la reflexión y para la ratificación de nuestra senda histórica. Y por eso las actividades de nuestras cátedras libres del CIM, Centro Internacional Miranda, tienen este espacio como un espacio privilegiado para llevar adelante nuestras reflexiones, nuestros debates y discusiones acerca de los temas que están colocados en la palestra del devenir del proceso revolucionario bolivariano. En este momento se siguen incorporando personas. Les vamos a rogar que se ubiquen rápidamente en sus lugares para poder, sin más dilación, que ya tenemos un poquito de retraso, comenzar. En el día de hoy, la cátedra que organiza la actividad es la Cátedra Libre Geopolítica de la Energía. Una cátedra que tiene actividades regulares y entre, digamos, el panel de invitados especialistas que siempre forman parte de nuestra primera línea, nuestra vanguardia, está, por supuesto, David Paravicini, quien nos honra con su presencia en el día de hoy. La conferencia que vamos a tener en el día de hoy lleva por título Expresiones históricas del monroísmo y del bolivarianismo en la coyuntura del Esequibo y del conflicto con la ExxonMobil. Un subtítulo condensado en la siguiente expresión: la geopolítica del Caribe. De tal manera que vamos a darle la bienvenida al profesor David Paravicini y a todos ustedes en nombre del presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina Gutiérrez, y por supuesto de nuestra ministra, la doctora Sandra Oblita, que siempre está al tanto y pendiente de las actividades que realizamos. El programa, algún tiempo que no reafirmamos el método y cómo organizamos la actividad. En primer lugar, vamos a tener entonces, por supuesto, la participación del ponente, luego de estas palabras de bienvenida, para lo que tiene unos 60 minutos de participación, y luego vamos a tener el ciclo de preguntas y respuestas. Como es acostumbrado, el público va a tener la oportunidad de escribir sus preguntas y las vamos a recibir aquí en mesa, de tal manera que el ponente pueda responderlas. Una vez finalizado el ciclo de preguntas y respuestas, vamos a tener el acompañamiento musical del cantautor Edgar Parra Arana, el poeta del pueblo, quien para todos nuestros encuentros escribe letra inédita que ejecuta y nos canta en la actividad. Dichas letras están siendo sistematizadas para una posterior publicación, y eso es muy importante que todos los que estamos aquí lo sepamos.
y reconozcamos ese aporte. Y finalmente, pues haremos el cierre de la actividad con la entrega del reconocimiento al ponente. Aspiramos que alrededor de las 12 del mediodía estemos terminando. Leo brevemente una síntesis, pero súper apretada, de la vida de David Paravicini, la vida política de participación protagónica desde su más tierna juventud. David Paravicini es ingeniero mecánico de la Universidad Central de Venezuela del año 74. Tiene estudios en planificación y desarrollo en el CENDES, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el Centro de Estudios de Ciencias de la Energía, el CESE, desde el 2005 hasta la actualidad. Activista en el proceso de renovación universitaria de la Universidad Central de Venezuela de la década de los 60, entre el 68 y el 69. Miembro del partido Causa R desde su fundación por Alfredo Maneiro. Parlamentario en el antiguo Congreso Nacional, en condición en las dos cámaras, pues como diputado y como senador. Fundador del partido Patria para Todos en el año 97. Embajador en la República Árabe Libia en el año 2005. Miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Conductor del programa de radio Petróleo en Movimiento por Radio Nacional entre el 2002 y el 2013. Integrante actual, vigente, de la Comuna Agroalimentaria Núcleo de Desarrollo Endógeno Palito Blanco del municipio Jesús Enrique Lozada del estado Zulia y constituyente por el sector pensionados de la región capital y el estado Miranda en el periodo 2017-2020. Sin más preámbulos, entonces, le damos la bienvenida y estamos dando inicio a su conferencia. Buenos días, muchas gracias al CIN por la invitación, especialmente a la doctora Gloria Aguilarte, que siempre tiene que pasar ese trance de leer tiene que leer el currículum y tal, ¿no? Pero bueno, son los trámites, hay que pasar por esa es la normativa, pues, la formalidad. Pero muchísimas gracias, muy agradecido al CIN, Gloria, por supuesto, la doctora Gloria Aguilarte, a Verónica Gómez, que siempre también está atenta y está preocupada, al presidente Domingo Medina Gutiérrez, tremenda tarea que tiene hoy, porque hoy este tema de discutir y debatir es fundamental, porque es el debate donde, y en este tipo de conferencias y conversaciones donde aprendemos, donde aportamos, podemos hacer aportes. Aunque uno piense que pudiera ser muy poco, pero la discusión y la participación es fundamental. A los amigos Javier Sarabia, Eduardo Medina Rubio, camaradas que tenemos rato transitando juntos, Fernando Aspurba. Estamos aquí, me siento honrado por la presencia de compañeros de la Unidad Básica de Poder Popular, propia de este proceso de transformación del país con el presidente Chávez y ahora con el presidente Maduro, y los compañeros del Consejo Comunal Los Chorros, que es el ámbito donde vivo y participo. Y tenemos aquí al compañero Salvatierra, que me hace el honor por el Consejo Comunal Los Chorros de estar aquí presente. Muchísimas gracias, compañero Salvatierra, y también del mismo Consejo Comunal, pero con una carga de trabajo mayor del mismo Consejo Comunal, está María del Carmen Díaz, del Consejo Comunal. Ella es vocera del área de alimentación y además es mi compañera, o sea que tiene un trabajo doble, tiene la señora.
de la comuna y tiene que trabajar aquí con este personaje. Nos honra con su presencia una hermana de la vida y compañera también de militancia de comunal, que es la compañera Álvida Costa, del Consejo Comunal Nube Palito Blanco en el municipio de Suberrique, del estado Zulia, una de las pocas comunas y de consejos comunales del país que es productiva industrial, no del sector primario, sino del sector secundario. Los compañeros y las compañeras de ese consejo comunal, utilizando un crédito, los aportes que se asignaban las petroleras en los años 2007, 2008, con las políticas ya de las comunas, recibieron un aporte y lo convirtieron en una empresa de producción de alimento balanceado para animales, 300 toneladas diarias. Es un verdadero logro, porque como sabemos quizás en la naturaleza de los maracuchos, de los zulianos, está la producción, son conocidos por ser un pueblo productor, pero vencer las dificultades de poner una planta de producción. La planta arrancó en el año 2014. Tienen ya, pero los créditos, bueno, pero montar la planta fue una odisea. Bueno, pero ya tiene 7 años, ¿cuándo? 2014 tiene 10 años. 10 años en producción. Y hay que ver que son 300 toneladas diarias de alimento para producción de proteína animal. Es decir, es una reserva estratégica desde todo punto de vista, sobre todo en estos momentos de guerra. Tenemos también, nos acompaña, no lo esperaba, pero el compañero Echenique. Echenique es un camarada que además estamos juntos en la vicepresidencia obrera de los trabajadores del Estado Miranda. Compañero, gracias Echenique por estar aquí, hermano. Y una mención que quiero hacer a un amigo maestro que me formó políticamente, que estaría cumpliendo hoy 87 años, que es Alfredo Maneiro, que ayer hubiera cumplido 87 años. Alfredo Maneiro murió en 1982 a la temprana edad de 45 años. Bueno, sin más que nada, vamos a tratar de hablarte que este tema, que fue preparado inicialmente para una conferencia aquí en noviembre pasado. No pudo ser, pero el trabajo que hicimos sí sirvió, porque compañeros trabajadores de la industria petrolera, compañeros trabajadores de consejos comunales y algunas comunas, este tema, porque esto era un tema candente. En esa fecha estábamos en la consulta que se decidió de una manera rapidísima, se iba a realizar ese 1 de diciembre, y esto estaba previsto para que fuera en noviembre, creo que alguna fecha del 15 de noviembre o algo así que habíamos previsto tener aquí. Bueno, para este público que normalmente asiste aquí, que está normalmente informado, ya todas estas consideraciones doctrinarias, teóricas, históricas sobre el tema del Esequibo se pusieron fueron relevantes y se conocieron, se divulgaron. Hay que reconocer que yo no recuerdo, no sé si en alguna época anterior hubo algún tipo de promoción con tal énfasis en los temas históricos que tienen que ver con el Esequibo, pero creo que es sin precedente, porque ampliar esto a una consulta como se llevó a cabo, creo que sí marca, tal como el presidente Nicolás Maduro se lo propuso, que marca un hito en lo que es todo lo que es el tratamiento con nuestro territorio Esequibo. Cuando estuvimos en Guayana, cuando ganó la gobernación del estado Bolívar, Andrés Velázquez, en el año 89, no era un traidor todavía, hicimos un esfuerzo, porque Horacio Cabrera Sifontes, que es descendiente del general Sifontes, es nieto,
sobrino nieto, se hizo un esfuerzo de divulgación y allá en el Estado Bolívar publicamos todas las novelas, todos los aspectos históricos, y en el Estado Bolívar como tal hicimos un esfuerzo, pero un esfuerzo localizado, y además que toda la gestión que se hacía desde una gestión de la clase obrera, como fue el caso de la presidencia de Andrés Velázquez, también tenía una censura, de manera que eso no pasaba el río Orinoco. Eso era allá en Ciudad Bolívar, pero usted pasaba a Soledad y allá en Soledad no sabía nada de eso. O pasaba a Temblador, allá ¿cómo se llama? A los Barrancos, ahí enfrente de San Félix. De resto, las consideraciones con las que preparé este trabajo era hacer el énfasis, es como la oligarquía criolla venezolana, es el fundamento de esto, siempre se comportó, inclusive durante la Guerra de la Independencia, con una actitud de traición a este territorio, de espaldas a lo que en paralelo se venía dando a nivel de la población indígena, mestiza, zamba, nuestros criollos, nuestra intelectualidad de esa época, Miranda, bueno, los inmigrantes que vinieron, Gualdi España, etcétera, que mostraron entonces una visión moderna del mundo para su época, de la ruptura con los sistemas de dominación monárquicos, del establecimiento de las repúblicas, movimientos que no solamente se estaban dando en América Latina, sino también en el Caribe. En Haití ya había una guerra de independencia, que iban como en paralelo con todo esto y que además se nos adelantaron a todos. Pero vamos a comenzar. Primera lámina. Una primera lámina, le damos más tiempo a la medida que ustedes lo decidan, pero si no, vamos rápidamente. El capitalismo, que ya venía desarrollándose como tal en Europa, por la dinámica producida tanto por la actividad económica mercantil, el intercambio, como por los desarrollos científicos, tuvo su particular, o se estima o se considera que su nacimiento se le pone como una fecha que fue, y se habla de la modernidad a partir justamente de la llegada a América, la llegada a la Pachamama, la llegada a estos territorios de los conquistadores europeos. Próxima lámina. Ese capitalismo, puse alguna por recoger tres opiniones. Uno, el de un historiador belga, francés, Pirene, que simplificó en sus análisis, un historiador muy reconocido, Pirene, que era una situación particular de mercado, y sobre eso, bueno, escribió. Está también Max Weber, ya como una forma de espíritu guiada por la búsqueda sistemática de lucro a partir de una actividad económica racional. Parece más pues a lo que desarrollaron algunos científicos económicos como Adam Smith, etc. Y Marx, que a diferencia, entonces lo concibe como un modo de producción y que lo caracteriza es por la propiedad de los medios de producción. Esto, y bueno, sobre todo, y él destaca el valor del análisis de Marx o de su definición, es que pone en evidencia de peso y de inseparable al capital, al proletariado. Es decir, no pueden andar por separado, no es el espíritu de lucro, sino una relación entre el capital y el productor del bien, que es el trabajador y el proletariado. La otra. La situación en Europa era, con todo este avance, empezaron de todas maneras estas contradicciones entre el avance de lo que era la actividad económica y lo que era la actividad monárquica.
y la relación entre esas monarquías y dentro de ellas mismas y la relación con la Iglesia. Eso es lo que marcaban pues fundamentalmente la definición de las propiedades. Remarcamos aquí el Tratado de Tordesillas entre los reyes de España y el rey de Portugal. El avance de estas burguesías y de ese capital que empieza a desarrollar sistemas, organizaciones sobre territorio que requerían una reformulación de las relaciones entre estos estados o esta expansión o esta situación de desarrollo del feudalismo, del desarrollo feudal, que llevó a la creación, o donde se ubica el inicio o la fundación de los estados-nación, que es el Tratado de Westfalia. Tratado de Utrecht, Westfalia. Este Tratado de Utrecht, ya en España y Portugal, que es como una continuación del de Tordesillas, terminan de tratar de fijar los límites. El Tratado de Madrid ya empieza a definir, ya son definiciones más precisas, ya para el territorio ya llamado América, de definición. Ahí sale la primera definición en esos años. A partir de ahí, en el año 1777, la definición de lo que es la Capitanía General de Venezuela. En ese transcurso, bueno, no voy a enumerar más eventos porque está la situación de ahí donde España le vende Trinidad a los ingleses. Está la entrega o la venta o la cesión de las Aruba y Curazao, las islas caribeñas, a los holandeses. Es todo un proceso que es entre reinos. No son procesos que en sí mismos fueran guerras, pero sí derivadas de una guerra del desarrollo del capital, puesto que la presencia de los holandeses, de los ingleses, tenía mucho que ver por tomarse las riquezas de estos territorios. Y la historia, bueno, tenemos cantidad de historia, pero cómo los holandeses venían a robarse la sal de Cumaná, y que varias veces extinguieron la población española en esos territorios, e indígena también. La próxima. Y el capital también estaba acicateado por eventos trascendentes que todavía hasta hoy se siente su impacto. Uno que tiene que ver con una de las grandes fortalezas del capitalismo y cuya fuente está en la capacitación y la formación. Es decir, cómo abordar la dinámica que le impone o le imprime el capitalismo, o el modo de producción capitalista, como lo diría Carlos Marx, le impone a la sociedad en su conjunto, pero requiere la capacitación de la gente. La gente requiere la formación. En paralelo, por razones que tienen que ver con esa visión del materialismo histórico, hay una crisis dentro de la Iglesia Católica. Se produce los movimientos de la Reforma, cuya fundamento, uno de los fundamentos del protestantismo, de la Reforma, es que cada quien tenía que tener su interpretación de la Biblia, pero para eso tenía que enseñar a la gente a leer y escribir. Y cuando la gente aprende a leer y escribir, no solamente leía la Biblia, sino empezó a leer otras cosas también. Fue un punto de apoyo fundamental para la formación de todo un pensamiento y de la capacitación de una población que pudiera asumir el reto del capitalismo, de la transformación que estaba produciendo, que además necesitaba una situación como las que se crearon a través de las otras cosas que vamos a comenzar ahora, que le permitieran tener como una intelectualidad, no solamente produciendo los nuevos mecanismos y las formas de relaciones sociales que se iban a producir, sino también aquellas que tenían que ver con la divulgación y ampliación de los conocimientos científicos que se iban dando.
Mencionándolo así nada más, es importante tener en cuenta Inglaterra, que por unos años, por 10 años fue república, la República de Cromwell. Se hizo insostenible, pero liquidó la corona británica. A partir de ahí, cuando se derrota la república, se restablece la monarquía, pero viene una monarquía que se llama monarquía parlamentaria, que es la que existe hoy en Inglaterra. Esa monarquía parlamentaria le quita el poder al rey. Es decir, el rey se convierte en una figura mero de observación, de equilibrio, como la define Hobbes, en definitiva, pero es un cambio fundamental porque va aparejado con los cambios que se vienen, después se generan, y que están derivados de la primera revolución industrial. También para esa fecha, la revolución industrial que está relacionada fundamentalmente con la máquina de vapor, con todo el desarrollo que hubo para el control del vapor y poder utilizarlo en forma industrial. Eso amplió en 1000 veces la utilización del carbón. Es decir, extraer una tonelada de agua de una mina de carbón con la máquina de vapor de Newcomb, que no tenía desarrollo científico, bueno, podía costar una cantidad de carbón extraordinaria, una eficiencia pero extraordinaria para el uso de la energía con las máquinas de vapor desarrolladas por James Watt. Pero esto no solamente desarrolló las minas de carbón, porque ya entonces hizo posible que la energía, o la utilización de la energía primaria, en el caso del carbón, podía ubicarse en cualquier parte. Ya no tenía que estar la planta, la fábrica, al lado de un río o al lado de una fuente de energía primaria, sino que ya lo que tenía era que llevar el carbón a donde fuera y con la máquina de vapor producía la energía. Se produce por primera vez esa dislocación en términos de, inclusive de la conformación de las ciudades, conformación urbana, donde las ciudades se desarrollaban al lado de los ríos, de las fuentes. En este caso ya podían estar en otras partes, cerca, con otro tipo de variables. La declaración de independencia de los Estados Unidos en 1976, que rompe esa unidad ya desde América con el mundo británico, la corona británica, la Revolución Francesa, por supuesto, y la guerra civil en los Estados Unidos. Son todos fenómenos que en esos 100 años, 200 años, son que el siglo, todos los del año 1600 y 1700 conforman esta sociedad pues del siglo XIX adelante. La otra. En este siglo XIX, entonces, en 1800, con ese marco que, a grosso modo y de manera muy simplificada, y seguramente compañeros y compañeras que son estudiosos de la historia podemos uno mismo agregarle 1000 cosas más, pero llegamos al tema de Venezuela, de la Capitanía General de Venezuela, que ya en 1811, en la Constitución de 1811, tiene su definición tal y como se había definido en este decreto de 1777, donde había definido a la Secretaría General de Venezuela. Comienza entonces ya desde 1830, estamos hablando de la Cuarta República, comienza la definición de los límites, porque la Colombia de Bolívar, la Colombia de Angostura, la definición de Angostura, fracasó por las traiciones de esa oligarquía de espaldas a Bolívar, que no solamente que va a traicionar a la Colombia, sino va a traicionar inclusive todo el pensamiento y todas las propuestas y toda la doctrina desarrollada por Bolívar y que le hizo posible
lograr la independencia que logró. Para destacar algunos de esos hechos, por una diferencia que hubo con la isla de Aves. En 1881 Venezuela optó por resolver sus diferencias mediante arbitraje. Distintos problemas lo llevó a fueran, inclusive lo llevan era a España, que fuera el rey de España el que decidiera. En el Tratado de Santos Michelena y Lino de Pombo, que fue un tratado que ya cedía importantes territorios con base y acuerdos o a visiones políticas de Páez, que tenía fundamentalmente quien dirigía los intereses de la oligarquía en ese momento, y que no pudo sino llevarse a través de un proceso que tardó, como lo muestran las fechas, a 50 años más tarde, y que la monarquía española es la reina de España que en ese momento decide, y una decisión totalmente en contra de Venezuela. Esto era algo inaceptable, pero los mismos oligarquías que se habían mantenido con todas las circunstancias que vivimos, se habían mantenido decidiendo sobre el futuro de Venezuela, produjeron estos resultados. Eso nos lleva pues entonces ya al Tratado Arbitral de París, con el precedente de los acuerdos en Washington de 1897. Paso a la próxima lámina. Próximo. Esta es la Venezuela, el mapa de Venezuela de 1777. Esta es la Capitanía General de Venezuela. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Próxima lámina. Todo ese territorio fue entregado por las oligarquías en distintos procesos, en distintas fases. Pero es una misma oligarquía traidora, de espaldas al país, sin intereses nacionales. Todas las oligarquías del mundo no son así. Es una particularidad que tenemos aquí de esta oligarquía. Hay otras semejantes, quizás las peruanas, pero que desde el punto de vista territorial, yo creo que en Venezuela, así como nos tocó, se produjo por nuestra propia historia y nuestra relación con la corona española durante esos 200, 300 años desde la conquista, porque entonces Venezuela como tal también era como marginada, puesto que no tenía la riqueza que tenía Nueva España, eran los mexicanos o los que tenía la Nueva Granada, tenían riqueza que no tenía Venezuela. Entonces Venezuela se desarrolló con muchísimo más amplitud el tema de el no sujetarse a la corona. Aquí en Venezuela hubo particular desarrollo del contrabando, por eso las relaciones con Aruba, Curazao, porque era la manera de contrabandear los productos venezolanos. Casi 1 millón de kilómetros cuadrados entregó esa oligarquía, porque no podemos responsabilizar al pueblo venezolano de esto, porque el pueblo venezolano en un régimen primero monárquico con las estructuras coloniales y luego con las estructuras que adoptó la oligarquía a partir de la disolución de Colombia y la formación pues ya de la disolución de Colombia, la formación ya de Venezuela, asumieron eso, son los que tienen esa responsabilidad. El pueblo no tiene una participación directa en esto, el pueblo venezolano como tal. La otra es la misma. Yo creo que esto lo que quería abordar es ver cómo estos problemas son abordados. A partir de Bolívar se genera desde Venezuela, desde América Latina, unas propuestas de doctrina sobre lo que es territorio, sobre lo que es
la nación, lo que es la patria grande. O sea, son conceptos que empieza a desarrollar, que no son conceptos teóricos, o sea, no es una filosofía que desarrolla Bolívar en términos de un estudio, sino que lo hace en una guerra por la independencia, donde tiene que ir definiéndose los parámetros. Es decir, si uno hace ese seguimiento de cómo Bolívar va creciendo sus propuestas y sus postulados teóricos e intelectuales, uno ve cómo hay un crecimiento en ese desarrollo. Lo ve cómo fue ¿cómo se llama? Cómo fue en Cartagena, cómo fue su planteamiento en la Carta de Jamaica, cómo eso después se consolida en lo que fue los trabajos que propusieron lo que propuso en Angostura, en el Congreso de Angostura, las constituciones ya de Bolivia, es decir, cómo va perfeccionando su idea global sobre esa patria grande, sobre cómo unirlo, y que no solamente ya en los términos concretos, la liberación, la independencia de unos países, primera guerra de independencia que hay en el mundo de esa magnitud, de derrotar un imperio como el imperio español, con guerras de independencia y no con guerras de ataques o de colonización o de conquista. Próxima lámina. Entonces, como les decía, pues Bolívar en la doctrina, en la Carta de Jamaica, toma los principios revolucionarios de la época, es decir, contra las monarquías, a favor de la república, de los gobiernos populares, que se reflejan, por supuesto, en una república donde no hay un rey, no hay un monarca, sino que es el pueblo a través de su gobierno que se representa. Ideas revolucionarias. Por supuesto, este tema doctrinario es atacado, es casi desde un principio por Santander y luego de Páez. Adelante. A su vez, en paralelo, la naciente nación estadounidense también está formulándose retos para su existencia, por supuesto, desde su propia visión histórica de ellos mismos, de su propia cosmovisión, de su forma de entenderse en el mundo. Así como desde Venezuela, nuestros libertadores, Simón Bolívar en particular, los ve desde la independencia de un país, del imperialismo y de la formulación de una nueva república. Y en los Estados Unidos ya están viéndose cómo se consolidan como imperio. Y de ahí se formula pues la doctrina Monroe, América para los americanos. Yo ahí hago el señalamiento que los hechos fue al revés. Aquí dice, no, es que Estados Unidos tenía la idea de impedir, de formular una doctrina para impedir que las coronas o que las fuerzas europeas pudieran tener una presencia en nuestros territorios. Pero no fue así. Es decir, de acuerdo con ellos, por supuesto, sucedió lo contrario. Yo hago algunos señalamientos. La primera ocupación de las Malvinas en 1833, de nuevo Inglaterra en las Malvinas en 1840, la ocupación de la República Dominicana por España en 1850, de 1861 a 75 la intervención francesa en México, tuvimos un rey mexicano, Maximiliano, un rey aquí. Tuvo que haber una revolución en una situación como se encontraba México. Acababan de Estados Unidos de robarle, fíjense las cosas, robarle. Estados Unidos le robó la mitad del territorio mexicano, se lo quitó a los Estados Unidos justamente en esa fecha, 10 años antes. Entonces, un país como México, ya empobrecido por las guerras, bajo dominación, la ignominiosa dominación de Napoleón III, que asignó un rey desde allá, desde Francia, un rey para México.
y el robo de la Gran Bretaña del territorio esequibo de Venezuela. Es decir, que la doctrina Monroe, que América para los americanos, no fue tal. Es decir, en los hechos, en aquellas circunstancias en que los Estados Unidos se veía favorecido por esto, impulsó y desarrolló eso. No era posible que Francia decidiera tener un rey en México si no era con la anuencia de los Estados Unidos. Próxima lámina. Estos, bueno, algunos puntos fundamentales de la doctrina Monroe: los continentes americanos no deben ser considerados ya como objeto de futuras colonizaciones. ¿Y qué es lo de un rey mexicano, un rey francés, sino una neocolonización? El sistema político de las potencias aliadas es esencialmente distinto del de América. Cualquier tentativa de ella para extender su sistema a cualquier porción de nuestro hemisferio sería considerado por nosotros como peligrosa para nuestra paz y seguridad. Todo esto se volvió letra muerta. Todo esto es letra muerta. Cuando dentro de sus intereses de expandirse ellos a su vez tienen posibilidad. En las guerras entre potencias europeas por cuestiones propias de ellas no hemos tomado nunca parte alguna, ni interesa nuestra política que la tenemos. La otra lámina. Ahora, esta doctrina no fue suficiente. Años más tarde, 20 años más tarde, 30 años más tarde, el presidente de los Estados Unidos le agregó lo que hacen ellos allá en Estados Unidos, una enmienda, corolario, y le agrega esto a la doctrina de Monroe, le agrega que el Caribe y Centroamérica son parte de la esfera de influencia exclusiva de los Estados Unidos. Es decir, no podían dejar suelta, Estados Unidos no podía dejar suelta una zona de tal importancia como el tema del Caribe. Y por eso este corolario, que se convierte en la verdadera definición o base político-legal que le da a los Estados Unidos para ejercer cualquier tipo de acción en el Caribe, fundamentándose en esta extensión, porque no es solamente la doctrina Monroe, sino es este específico corolario que fíjense que ya tiene más de 100 años. Adelante, la otra. Bueno, recordando Bolívar, la doctrina en la Carta de Jamaica, deseo más que alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. Ojo, que hablar que menos por su extensión y riqueza, ya estamos hablando de algo, ¿no? O sea, Bolívar como que era medio maracucho, digamos, a nosotros le gustaba exagerar las cosas, ¿no? No es cualquier cosa decir menos por su extensión y riqueza. Más que por, entonces, la aspiración a la libertad y a la gloria, para también magnificar lo que significa en la doctrina del libertador, la libertad y por supuesto la dignidad. Pues la gloria lo califico como es la dignidad. Lo que te da dignidad es, lo que te da la gloria, o podría llamarse así, es ser digno, es luchar por tu dignidad. La otra, procurar sin limitaciones de fronteras la tranquilidad del mundo, a diferencia de la Monroe, que es de espíritu egoísta en principio y de acción absorbente en su finalidad y en su desarrollo. La idea de equilibrio del universo, del equilibrio. El presidente Maduro está utilizando mucho estos fundamentos bolivarianos, de doctrina bolivariana, hablando de los equilibrios. En el último discurso habla que estamos frente a un momento de equilibrios enfrentados a los extremismos. Estoy tratando de decirlo de memoria, pero en su parte inicial de su exposición, en su memoria y cuenta, habla de que estamos en el momento de la defensa de los equilibrios frente a los extremismos. Y está haciendo esto con esto una referencia no solamente a la doctrina bolivariana, sino además al tema de cuál es la situación actual de la geopolítica mundial.
de equilibrio y no de extremismo. Que si no estamos viendo lo que pasa en Gaza, si no es el extremismo criminal del nazisionismo aplicado en un territorio a una población indefensa. Es el extremismo de esa oligarquía mundial. La guerra de equilibrio del universo, no para ir a guerras ajenas a América. En América es como una zona de paz, refugio de otra gente que junto a nosotros poblemos nuestros desiertos. América Latina unida para preservarnos de futuras agresiones que pretendan desmembrar nuestro suelo, negar pactos de solidaridad internacional para llevarnos a guerras con otros continentes. Eso es lo que está pasando en Argentina. Ese Milei es como están implantando un factor de fragmentación. Es una bomba de acción retardada lo que están metiendo ahí. Habrá que ver si el pueblo argentino, confío que el pueblo argentino tenga la fuerza, pero también el momento. Eso no puede progresar ahí, no puede progresar. La otra pruebas de esta, o dónde conseguimos fundamentos de estas doctrinas. La misión diplomática de Londres de 1810 es muy importante, esa referencia que hay sobre cómo fueron esas discusiones y esas reuniones que hubo en esa época. La memoria de Cartagena de Indias, Carta de Jamaica, Congreso de Angostura y el Congreso de Cúcuta de 1821. Recordemos que hubo una constitución que se aprobó en mayo de 1821, meses antes de la guerra de la batalla de Carabobo. Y allí ya hubo una conspiración porque los santanderistas que estaban ocupándose de estas cuestiones legales, mientras Bolívar estaba preparando la batalla de Carabobo, cambiaron la constitución de Angostura, porque esa constitución que se estaba discutiendo en Cúcuta en 1821 era la constitución de Guayana, de Angostura, de Colombia, y allí se le dio un cambio completo, se le dio un giro, tratando de quitarle poder al presidente y dándole mayor poder a los congresos, a las asambleas, a los diputados. Ahí salió una frase famosa de Bolívar. Bolívar dice allí, en este momento, se pregunta a Bolívar, ¿cómo trascender lo representativo y pasar a lo participativo? ¿A través de qué mecanismo? ¿Cómo resolver el problema de la proporción, de la representación, para convertirla en masa participativa y no terminar siendo nosotros una asquerosa élite, una nueva clase política, alejada de esa masa anhelante que es la vida de este proyecto? Hablando en 1820, hace nada, pues. No lee esto hoy, parece que estuviera hablando hoy lo que está pasando aquí. Nos vamos a convertir en una asquerosa élite que sustituya a la participación popular, que es la naturaleza de este proyecto. Digo esto porque hay doctrina, es un problema doctrinal. La forma de abordar nuestros problemas entre nosotros y con otros países y con el mundo entero es con una doctrina que salió de aquí de América, salió de aquí de Venezuela, salió de Simón Bolívar. Y por eso tenemos tantos enemigos, porque esta doctrina se contrapone a los intereses coloniales, monárquicos, colonialistas. Otra. Bueno, son muestras de esa doctrina, el Congreso Anfictiónico. La otra lámina. Bueno, y entonces ya Bolívar, fíjate, ¿qué fecha? Esto ya es 1829. Esa frase, perdón, que estoy aquí peleando con los... se me olvida que tenemos aquí a una gente que está trabajando.
1829, ya Bolívar, con esa preclaridad que uno dice, pero ¿cómo es posible que haya alguien, o sea, cómo era el pensamiento? ¿Cuál es esa máquina de pensar de Simón Bolívar que lo llevó a hacer ese análisis tan contundente? En una carta en 1829 que le dije al coronel Carmen, ¿no? En estos días oía la explicación de una amiga, una compañera evangélica, donde ella decía que ella había tenido una revelación y que esa revelación le había dicho, o en esa revelación se le reveló, por supuesto, para la redundancia, de que los aciertos que estaba teniendo Maduro es porque Dios estaba hablando con Maduro. O sea que, claro, hay gente que no entiende cómo puede ser que alguien llegue a una conclusión, cómo Bolívar llegó a esa conclusión. ¿Cómo va a hacer eso, no? Como hay quienes no tenemos ese teléfono para hablar con... Ese teléfono creo que lo tenía era el presidente de Estados Unidos, Bush, que él tenía un teléfono y que Dios le dijo, tienes que invadir Irak. No, ¿cómo discute? Eso no se puede discutir, pues, ¿no? Una orden de ese tipo. Y yo a la compañera le decía, mira, yo realmente como no tengo el teléfono, no tengo línea, tengo otro canal. Yo aprendí otra cosa, es decir, tú tienes que hacer análisis concreto de la realidad concreta. Tienes que estudiar. Estudia, y claro, depende de la profundidad, de si masificas el análisis, las ideas de la realidad que estás analizando, puedes llegar a tener una visión muchísimo más clara de qué cosas tienes que hacer, qué se puede hacer. Yo creo que será el caso de una mente poderosa, poderosísima. Yo creo que no hay otra igual en América Latina, de esa dimensión como Bolívar, y que le permitió hacer este tipo de predicciones, que no son predicciones, sino son análisis, son descripciones de situaciones. La otra lámina. Entonces aquí el tema de la geopolítica, con esas visiones. La primera planteamiento geopolítico que hubo en la América Latina fue entre Alexander Petion y Simón Bolívar. Petion ya no solamente compartía la idea de repúblicas independientes para América Latina, porque ya Haití lo era, pero le agregaba el de la abolición de la esclavitud. Y Bolívar asume en 1814, saliendo de la expedición, y asume como programa, como proyecto geopolítico esas dos, y se asume como una doctrina que, por supuesto, que en Venezuela la mayoría inclusive de quienes participaban de los patriotas, bueno, porque era un régimen de esclavitud. La única forma de desarrollo de las fuerzas productivas en colonias como la venezolana era a través de la utilización de la fuerza de la esclavitud, pues los esclavos. Ese fenómeno se mantuvo vivo hasta Monagas, siendo que había sido ya una declaración de los años de 30, 40 años. Se logró parcialmente, la traición de Santander y Páez oscureció por 2 siglos los sueños de independencia y libertad en América Latina, y por cierto, de la abolición de la esclavitud, ya no solo la de la esclavitud directa de los negros, sino la de la esclavitud del trabajo, el sometimiento al modelo y al modo de producción capitalista. No hubo forma, 200 años hubo que esperar, hasta la llegada de Fidel Castro a Cuba, hasta la llegada de Chávez a Venezuela, que de nuevo viene el planteamiento del socialismo. No solamente no debemos ser ni colonia, ni ser esclavos como coloniales, sino tampoco esclavos del trabajo. Cómo ser una sociedad de productores libres e independientes, que es la propuesta de emancipación y liberación del trabajo sobre el capital. 200 años hubo que esperar, pero estamos en la misma doctrina. Adelante. Bueno, esta es una lámina
causas estructurales de la crisis del capitalismo. Pasa a la próxima. Pasa a la próxima. Este es un listado los economistas lo conocen bien. Estos son datos estructurales, pero hay otros datos para esta próxima lámina que son los que tienen que ver con las circunstancias y es en las coyunturales. Y entonces ya la decadencia del imperialismo estadounidense ya se le agotaron, no tiene armas diplomáticas, ya el ejemplo de su sociedad, de lo que viven en los Estados Unidos, ya no entusiasma a nadie, más bien espanta a la gente. El desarrollo de otras economías impide que se pueda, solo la guerra puede permitir que Estados Unidos logre imponerse. La otra, aparece pues los BRICS, aparece una potencia que se desarrolla dentro del capitalismo, con las reglas del capital, para el comercio y el mundo internacional, como la vía que lo desarrolla Marx y lo desarrolla en el programa de Gotha y en la respuesta al programa de Gotha, cuando hablaba de que la solución del socialismo se llega no por la eliminación del capital, sino en palabras de Marx, con la subsunción del capital al trabajo, y no como hoy se refleja en el capitalismo, donde el capital es el que remunera el trabajo. En este caso, el planteamiento es que sea el trabajo el que remunera el capital, pero para ello requiere el dominio de la superestructura, es decir, el poder tiene que estar en manos de los socialistas. Esta experiencia, la práctica además, tuvo una experiencia práctica, fue la Comuna de París, que permitió, que fue un ejemplo de cómo la clase obrera se gana la confianza de la burguesía francesa, la parisina, y esa burguesía acepta la dirección política, militar y económica y financiera de la clase obrera en esa experiencia. Eso duró 100 días. Pero esa experiencia fue tan terrible para el capital que los franceses derrotados, creo que era Carlos, no sé si era Napoleón III, y el rey de Prusia, que había derrotado vergonzosamente a los franceses, pues los franceses se unieron a sus verdugos para aniquilar la Comuna de París, porque no podía admitir una experiencia económica donde no incluyera al capital y no privilegiara no solamente el capital, sino las estructuras de poder establecidas en el momento. Adelante, la otra. Bueno, estoy repitiendo cosas que sabemos, el poder sobre el petróleo. La otra, Kissinger controla el petróleo y controla las naciones, controla los alimentos y controla los pueblos. La otra, algunos elementos coyunturales que muestran la decadencia y como un camino decadente sin freno, indetenible ya, no tiene retroceso. ¿Cuánto tiempo va a durar? No se sabe. El Imperio Español el Imperio Romano tardó siglos en extinguirse. Los signos de la decadencia eran manifiestos, pero es decir, no basta con que alguien no tenga capacidad de hacer el trabajo, sino tiene que haber alguien que plantee su sustitución. Adelante. La otra. Es que podríamos hablar un buen rato de estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, esta es como Venezuela, con la llegada del presidente Chávez, o sea, el pueblo venezolano, con sus experiencias, con sus luchas, con lo que fue el febrero del 89, trae la propia subjetivismo, la subjetividad del presidente Chávez y del grupo de camaradas de la Fuerza Armada que asumen lo del 4 de febrero, producen una propuesta. ¿Qué es esta propuesta?
que se basa en la liberación a través de nuestros recursos naturales, la soberanía sobre los recursos naturales. Esa es la piedra de clave. La piedra clave de todo esto es quién controla el petróleo venezolano, qué es lo que hacemos con él, sus recursos, a dónde van, etc. Adelante. Geopolítica. Entonces, después de Petión y Bolívar, la nueva propuesta de una geopolítica para el Caribe viene otra vez de una isla caribeña del Caribe, Cuba, y de un presidente venezolano, Chávez, y hacen una propuesta de liberación de la América Latina y el Caribe a través de la energía, y de ahí surgen todos estos acuerdos energéticos. La próxima. Esta es la influencia caribeña, 25 países en el área del Caribe. La otra es casi el PIB mundial, como 20% del PIB mundial. La otra, bueno, el consumo latinoamericano no es una gran cosa, el caribeño, no es comparado con el consumo europeo o los propios Estados Unidos, pero resulta que el 90% de esa energía, el dominio y el control del Caribe por parte de los Estados Unidos, por parte del imperialismo, hace que ese 90% de esa energía sea cubierta por la producción de Estados Unidos. O sea, ¿cómo explicarse que Venezuela, teniendo todo el petróleo que tiene, en América Latina y el Caribe, nadie consumía petróleo ni gas venezolano? Nadie. Entonces, es porque esa geopolítica desde los Estados Unidos sobre el territorio y la definición de que el Caribe, como lo dijo el presidente Rutherford, es de área exclusiva de los Estados Unidos, es lo que permitía eso. Esto fue lo que cuestionaron Cuba y Venezuela, lo que estamos cuestionando todavía. Por eso es que esta guerra contra Venezuela no es una guerra contra Bush, ni contra Obama, ni contra este señor, Biden, ni es una guerra por Estados Unidos. Ya desde la doctrina Monroe, con lo que le agregó el otro presidente, el Rutherford, esto es de ellos, esto es un territorio de ellos, no admiten y no van a admitir que un presidente venezolano ni cubano vengan a poner en peligro lo que para ellos es una zona de seguridad, de defensa de su economía. La otra. Bueno, dominio del mar territorial caribeño, la plataforma del TAN y el Frente Atlántico. Entonces allí entra el tema de la Exxon. Exxon, con esta doctrina y con el ataque a la destrucción de Venezuela, se plantea entonces estas inversiones en Guyana. Adelante. Bueno, estas son... Siga adelante la otra. Bueno. Todavía podemos hablar más sobre el tema del Esequibo, pero ya se terminó la conferencia, se me terminó el tiempo. Muchísimas gracias.